tratar, ¿vale?, de que las personas aprendan a modificar tanto los pensamientos, ¿vale?, o aquellas cosas que hacemos que influyen en que al final pues estemos peor, ¿no?, a nivel psicológico, a nivel emocional y en este caso con el acúfeno. Ahora os voy a ir explicando, ¿vale?, cuáles son esas variables, que a lo mejor poniendo ejemplos concretos, pues podéis haceros más una idea, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquillo. Este sería el índice, ¿vale? Os voy a hablar del acúfeno problemático, ¿no?, más orientado a si hay tanta gente que tiene acúfenos, ¿no? Porque hay gente a la que le afecta más a nivel psicológico, ¿vale? Y a nivel de adaptación, ¿no?, del acúfeno, y porque hay gente, que me imagino que a algunos ya os habrá pasado, ¿no?, que cuando comentáis, tengo un acúfeno, pues os dice alguien, ah, pues yo también lo tengo y yo es que ni lo oigo, o wow, sí, yo lo oigo, pero me da igual, ¿no? Que cuando estáis en ese proceso decís, pero ¿cómo les puede dar igual? Pues un poco esas son las cosas a las que yo os quiero contestar hoy, ¿vale? Al final, qué factores a nivel psicológico influyen en que esto nos pase, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? No, esto no tomároslo como, oh, madre mía, es que mi forma de ser o cómo yo gestiono las cosas me hace que el acúfeno me moleste más y me siento culpable por ello, ¿no? Lo bueno es otra perspectiva, es, vale, tiene un nombre, ¿no? Está localizado ese por qué, podemos ir a modificarlo, podemos aprender, ¿vale?, a darle la vuelta a eso y gestionar mejor el acúfeno, ¿vale? Entonces, no son cosas que sean estáticas, que sean inamovibles, sino al contrario, ¿vale? Y para eso está la terapia, para aprender a avanzar, ¿vale? Veremos también eso, pues, qué aspectos fundamentales tiene el tratamiento psicológico del acúfeno, ¿vale? Veremos luego la terapia individual, la grupal. Os daré esa propuesta, ¿vale?, de terapia grupal que voy a hacer en la asociación. Os diré también cómo trabajo yo a nivel individual y os daré un poquito una primera idea, ¿vale?, de qué es lo que conlleva la terapia individual y la grupal y cuáles son las similitudes y diferencias, ¿vale? ¿Por qué? Para que tengáis claro qué tipo de terapia de los dos es la que mejor se adapta a vuestras necesidades, ¿vale? Y a lo que vosotros en este momento precisáis para poder gestionar mejor el acúfeno, ¿vale? También, por último, os voy a dar unos aspectos clave de qué se necesita para que la terapia funcione, ¿vale? ¿Y esto a qué va orientado? Pues al final seguro que todos conocéis a alguien que ha ido al psicólogo o vosotros mismos habéis ido al psicólogo y a lo mejor habéis sido alguno con el que no ha funcionado, ¿vale? Y otro con el que sí, o no os ha funcionado con ninguno con el que habéis ido, o cuando habléis con la gente, eso no sirve para nada. Pues os voy a dar alguna idea, ¿vale?, de cuál es la diferencia entre que sirva y no sirva, ¿vale? Bueno, voy a ir primero a qué es lo que pasa, ¿no? O cómo reaccionamos a nivel psicológico al acúfeno y qué es lo que nos hace, ¿vale?, que se pueda volver algo problemático. Es el estrés, ¿vale? El estrés de primeras, aunque todo lo tenemos claro, ¿no?, como algo negativo, como lo relacionamos con nervios, ¿no?, con agitación, con mucha actividad, vamos a ir a ponerle nombre, ¿vale? De primeras, el estrés no es ni bueno ni malo, y me explico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una situación novedosa, ¿no?, para la que no tenemos respuesta o que no nos hemos enfrentado a ella, y entonces aparece esta reacción psicológica en la que nuestro organismo se activa para poder, ¿vale?, acceder al mayor número de información disponible en el ambiente sobre esta cosa que nos ha pasado a la que no tenemos respuesta desde antes, ¿no? Si esto nos pasa con el acúfeno, de repente tenemos un acúfeno, es algo que nunca hemos vivido, ¿vale? Si todos hemos tenido pitidos, pero de manera ocasional, ¿no? O sea, me ha pitado sonido alguna vez, pero tal cual me ha pitado se ha vuelto a ir. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que tenemos ese pitido de manera continua. Es algo que nunca nos ha pasado en el pasado, ¿vale? No sabemos cómo gestionarlo, no sabemos qué tenemos que hacer al respecto. Entonces, nos sobreactivamos, ¿vale? Y tratamos de buscar toda la información posible, ¿vale? Y la tratamos de interpretar lo más rápidamente posible. Esto no lo hacemos de manera consciente, ¿vale? Es un proceso que es automático, evidentemente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta recogida de información nos puede llevar a dar una respuesta adecuada, ¿vale? Que con ello el estrés finaliza y ya está, o nos puede llevar a un bucle, ¿no?, de respuestas inadecuadas y ese estrés se puede ir manteniendo, ¿vale?, en el tiempo. Si veis, ¿vale?, con esto ya podemos ver, ¿no?, que generalmente cuando tenemos una mala adaptación al acúfeno o el acúfeno se vuelve problemático es porque no damos con esa respuesta, ¿no?, adecuada y seguimos sobreactivados en el tiempo y seguimos buscando información y generalmente seguimos en ese bucle erróneo.
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, el estrés negativo, ¿vale? Ese estrés psicológico en el que yo lo siento con malestar, surge, ¿vale? Cuando yo veo esa situación novedosa como amenazante, ¿vale? Tened en cuenta que hay veces que son situaciones novedosas que no tienen por qué ser malas, ¿no? Tampoco tienen por qué ser buenas. Yo las analizo, ahí las valoro. El acúfeno generalmente lo evaluamos como amenazante, ¿vale? Y si no lo evaluamos como amenazante, como que desborda esos recursos que yo dispongo para hacerle frente, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Es un sonido que yo tengo a nivel interno y que no puedo hacer nada, ¿no? Para que eso cese. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente va a poner en peligro mi bienestar, ¿vale? A nivel físico y a nivel mental, porque además ahí, y a alguno de vosotros habrá pasado, ¿no? Que muchas veces cuando empieza el acúfeno, que es algo que sentimos, ¿no? A nivel físico, nos empezamos a preocupar por si puede tener algún correlato, ¿no? Pues, por ejemplo, que pueda ser debido a un tumor, ¿no? O a que haya algo malo que nos pase, que al final eso también ponga en peligro como yo, o sea, vamos, mi vida o mi salud física. Y luego ya viene el plano de lo mental, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, que al final el acúfeno, aparte de percibirlo como amenazante, como que no tengo cómo hacerle frente, ¿no? Implica generalmente también cambios en nuestras rutinas cotidianas, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Que, pues por un lado, a algunos os puede pasar que veis que con el sonido lo conseguís enmascarar y empezamos a estar todo el rato rodeado de ruidos, ¿no? Provocar que el ambiente no se quede silencioso. Y hay otros que al contrario, que con el sonido, ¿no? Se revela más y entonces vamos tratando de evitar situaciones sociales, situaciones en las que haya mucho movimiento y mucho jaleo para que cada vez me moleste menos el acúfeno. Si veis, al final cambiamos bastante, ¿no? Muchas veces nuestra vida para tratar de que el acúfeno no nos moleste, ¿vale? Ahí iniciamos, ¿no? Ese conjunto de respuestas que no terminan de dar con la clave y que nos llevan a que todo esto se genere un estrés desagradable. Hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda, ¿vale? Voy a ver el chat. Vamos a ir ahora un poco a aquellas variables, ¿vale? O aquellos factores, aquellas características que hacen que el acúfeno tenga más papeletas, ¿vale? Para llevarnos a este estrés desagradable que otras cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Al final, situaciones novedosas tenemos todos y no todas nos llevan a este estrés desagradable. Se ha visto, ¿no?, que hay ciertos tipos de situaciones novedosas que tienen más papeletas para hacernos sentir así de mal. Y el acúfeno pues reúne unas cuantas, ¿no? Por un lado, eso, vemos que es algo que tiene o sea, es un cambio con trascendencia vital, ¿no? O sea, al final aparece el acúfeno y es, ya no voy a volver a oír el silencio, ya voy a estar siempre con ese sonido dentro de mi cabeza. Al final vemos que nuestra vida a partir del acúfeno va a cambiar irremediablemente, ¿vale? Por otro lado, ¿qué vemos? Que al final eso, no tenemos información suficiente para ver qué podemos hacer respecto al acúfeno. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un problema a nivel físico? Que vamos al médico, ¿no? Y el de cabecera, si no tiene una respuesta, él nos deriva a un especialista y el especialista suele tener una respuesta. Con el acúfeno nos encontramos que no, ¿no? El de cabecera no suele tener respuestas, pero lo peor es que vamos al otorrino, que es el que se supone que nos debería dar respuestas, y no nos da muchas, ¿no? En el mejor de los casos, pues, acostúmbrate que esto es para toda la vida. Y en el peor, pues os dicen algunos mensajes que a mí me habéis transmitido alguna vez, ¿no? Que son del todo desesperanzadores, como eso, pues acostúmbrate, porque hay gente que lo pasa fatal por ello, hay gente que no puede dormir a raíz del acúfeno, y entonces ahí os genera una serie de preocupaciones que a lo mejor vosotros antes no teníais, ¿no? ¿Qué pasa? Que también el acúfeno lo percibimos como impredecible, ¿no? O sea, al final a vosotros os pasará, me imagino, hay veces, ¿no?, que el acúfeno se mantiene constante, pero ¿qué suele pasar muchas veces? Que el acúfeno va variando, ¿no? Hay veces que de repente aumenta de intensidad, hay veces que de repente baja, y entonces al final nos genera una sensación de incertidumbre constante. Al final yo no sé cuándo me va a venir la subida, cuándo va a venir la bajada, ni qué puedo hacer, ¿no? Un poco para gestionarlo, porque nadie me da una clave, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, claro, con todo esto vemos que no tenemos nada que hacer respecto al acúfeno, que no podemos, ¿no? Al final, generalmente, cuando nos duele algo a nivel físico, tenemos una pastilla, ¿no?, que nos lo soluciona, o si no, suele haber una intervención quirúrgica que le puede poner remedio. Con el acúfeno no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay, pues, algún tratamiento no farmacológico que puede ayudar, ¿no?, al acúfeno, pero al final no tenemos nada que os ayude realmente. Entonces, al final es como si es algo que yo no puedo hacer nada
y que los profesionales tampoco pueden hacer nada, ¿no? Entonces, al final, eso genera una sensación de indefensión, ¿no? Muy grande. Como os he dicho, ¿vale? Se ve como incontrolable, al final la probabilidad de que el acúfeno no esté, aumente o baje, ¿vale? Es independiente de lo que hagáis, ¿no? Hay veces que eso que sí que contraéis ciertas relaciones e intentáis modificar lo que hacéis para tratar de que no suba, pero de repente hay un día que os sube por otro motivo y es que no podemos llegar a localizar todos, ¿no? Al final, esto nos va haciendo, ¿vale? Que no sabemos detectar las consecuencias, ¿vale? Para esto que estamos haciendo con el acúfeno. Además, ¿qué pasa? Que cuando el acúfeno tiene una alta intensidad, ¿vale? Nos genera una sobreactivación que nos puede llegar a bloquear, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo me sobreactivo a nivel fisiológico, ¿vale? O sea, aquí nos tenemos que quitar un poco la idea de que lo que nos afecta a nivel mental y lo que nos afecta a nivel físico van por caminos separados, ¿vale? Se entremezclan. Entonces, al final, el acúfeno, ¿vale? Nos genera una sobrecarga a nivel fisiológico y cuando estamos sobreactivados a nivel fisiológico, nuestra mente, ¿vale? A nivel cognitivo, somos mucho más rígidos y nos bloqueamos antes, ¿vale? Nos produce esa dificultad, ¿vale? Para detectar alternativas y detectar cuáles son las consecuencias de nuestra respuesta, ¿vale? Os voy a poner un poco un ejemplo. Si veis, ¿vale? Ya a todos nos ha pasado cuando estamos con una época de mucha ansiedad o un día con mucha ansiedad, ¿vale? Que la ansiedad al final eso también nos lleva a esa sobreactivación fisiológica, ¿vale? Vamos muy enervados, ¿no? A nivel físico, tenemos el latido más rápido, ¿no? Puede incluso llegar a tener una respiración agitada, podemos llegar a hiperventilar. Ahí, ¿vale? A nivel cognitivo también vamos mucho más enfocados a aquello que estoy pensando y de ahí me cuesta mucho más salirme, ¿vale? Entonces, al final, si veis, si el acúfeno me sobrecarga a nivel fisiológico, también me dificulta, ¿vale? Que yo a nivel mental pueda flexibilizar, ¿vale? Y pueda buscar otras alternativas distintas a aquello que estoy haciendo una y otra vez y que no me está ayudando a llevar el acúfeno mejor, ¿vale? No sé si es todo eso, si os genera alguna duda, como os he dicho, ¿vale? Ponerlo en el chat o levantar la mano y yo iré mirando para ver un poco lo que vais poniendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final vemos, ¿vale? O sea, la persona va un poco percibiendo, ¿vale? Que no puede afrontar el acúfeno, que no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, en la medida en la que más vayamos teniendo esa sensación, ¿vale? Más nos va a ir afectando, ¿vale? Ese acúfeno con menos intensidad, ¿vale? O sea, el caso es que con esto lo que nos pasa es que ya cuando nos vamos generando esta sensación de indefensión, de no puedo hacer nada respecto al acúfeno, ya cambios más pequeños en el acúfeno o intensidades más pequeñas hacen que yo responda, ¿vale? De forma con malestar emocional, con ansiedad antes, ¿vale? Me voy sensibilizando ante el acúfeno, ¿vale? Y entonces, no sé si esto lo veis, ¿vale? Es lo que quiero decir. Estoy viendo que habéis escrito, creo, y voy a ver, ¿vale? ¿Qué es lo que habéis escrito? ¿Hasta qué hora es la conferencia? Pues un poquito lo que tarde, tampoco he calculado mucho, ¿vale? Cuánto va a llevar a cabo la conferencia. Pero eso también, como ha dicho una compañera que se tenía que ir pronto, voy a intentar que dé tiempo a lo más posible, ¿vale? Voy a lo siguiente. Aquí sería un poco, ¿vale? Esto que os he explicado, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos ese estímulo desencadenante, ¿no? Que sería el acúfeno, ¿vale? Ese acúfeno junto pues, con otras cosas que nos pueden pasar en la vida o con yo esa respuesta de ansiedad, ¿vale? Me puede ir generando esa sensación, ¿no? De que el sonido se entromete, ¿vale? En mi vida, que está ahí, que no se va y al final se van generando un montón de pensamientos en torno a no lo quiero, ojalá se vaya, ¿no? Menuda mierda, yo no puedo ir así, lo que os he dicho, no voy a volver a escuchar el sonido, no. Esto me va generando, ¿vale? Esas valoraciones negativas, ¿vale? Catastróficas. Así no se puede vivir, es que si esto es para siempre yo me pego un tiro, es imposible gestionar esto, yo no voy a poder volver a hacer lo que hacía antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que además, ¿cómo afronto esta sensación de esto no me gusta, es desagradable? Pues generalmente, como os he dicho, voy tratando de evitar aquellas situaciones en las que percibo el acúfeno, ¿vale? De manera más elevada. Voy tratando eso, de buscar mucha información al respecto. Voy comprobando si eso se corresponde conmigo o no. Voy tratando de enmascararlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas estrategias que a medio o largo plazo lo único que hacen es que el problema se mantenga, a corto plazo me da un poquito de sensación de control y me disminuye un poquito la ansiedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Como realmente no hacen que estos pensamientos desaparezcan, ¿vale?
ni hacen que eso, que evidentemente el acúfeno me afecte menos, sigue habiendo esa intrusión del sonido, sigue habiendo esos pensamientos desagradables, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que cada vez se va haciendo esto más notorio, ¿vale? Cada vez me va molestando antes, ¿vale? Cada vez lo voy percibiendo más, como aparece aquí, ¿vale? Sigo en ese bucle de hacer valoraciones negativas, catastróficas al respecto, me voy obsesionando, preocupando más cada vez, esto me va generando de, vale, si estoy atento a ello, ¿no? Si así a lo mejor lo puedo controlar, me da cierta sensación de control, disminuye la ansiedad, pero al final lo hace que cada vez me fije más en ello, ¿vale? Al final, con este bucle de pensamientos y de forma de gestionar, lo que voy haciendo al final, en vez de conseguir que el acúfeno cada vez me afecte menos, lo que voy haciendo es que cada vez esté más pendiente de él, ¿vale? Cada vez estoy más pendiente de él, cada vez me salen antes esos pensamientos negativos, porque además voy autoconvenciéndome, ¿no? O sea, lo voy viendo que efectivamente no puedo hacer nada para gestionarlo. No, ahí tenemos que cambiar la idea, ¿vale? No es que no pueda hacer nada para gestionarlo, sino que lo que estoy haciendo hasta ahora es erróneo, ¿vale? Y puedo cambiarlo. Si cambio esa forma de gestionarlo, es como poco a poco voy a ir rompiendo este bucle en el que me he ido metiendo, ¿vale? Y voy a ir pudiendo afrontar mejor el acúfeno. Entended esto, ¿vale? Como os he dicho, no es un bucle en el que vosotros os metáis a posta, ¿vale? Si veis, es una respuesta que nos sale de manera automática, ¿vale? Nos genera ese estrés de manera automática y ese estrés de manera automática nos puede meter en este bucle, ¿vale? De pensamientos negativos y de hipersensibilización al acúfeno, ¿vale? Entonces, esa es la idea de esta charla, que veáis un poco cómo reaccionamos con estrés ante el acúfeno, ¿vale? Cómo eso nos puede llevar a un acúfeno problemático que nos afecta a nivel negativo, ¿vale? Pero que esto también se puede romper, ¿vale? Si veis, son cosas que están ahí delimitadas, ¿vale? Que están localizadas y para eso hay distintas técnicas psicológicas que se pueden ir trabajando, ¿vale? ¿Qué pasaría? Pues con una persona que empieza a percibir el acúfeno y no se mete en este bucle de pensamientos, tendría un buen afrontamiento del acúfeno, ¿no? Esa idea más de, bueno, sí, eso está ahí, pero como yo puedo seguir haciendo mi vida, me da igual, ¿vale? Y no se metería en todo este bucle que estamos viendo. Si ves, esto es un poco lo que se iba diciendo, ¿no? O sea, al final tenemos ciertas variables predisponentes que ahora vamos a ver, ¿no? O sea, lo que sería un poco la forma general que tenemos de afrontar los problemas, ¿vale? Antes del acúfeno, cómo solemos reaccionar ante el malestar emocional, ¿vale? Ahí es un poco lo que puede ir marcando nuestra forma de ser, la diferencia entre que yo ante el acúfeno reaccione a nivel emocional, como estamos viendo, ¿vale? Con ansiedad, con preocupación o no, ¿vale? Cuando reacciono con ansiedad, con preocupación, ¿vale? Nerviosismo, lo que me puede llevar es eso, es a que me sensibilice con del acúfeno, ¿vale? Que al final cada vez perciba el acúfeno y reaccione otra vez de manera más sobreactivada, ¿vale? Cuando el acúfeno está más bajo, ¿vale? Que al final como estoy tan hiperatenta a él, con cualquier pequeña intensidad del acúfeno, ya digo, joder, está ahí, mierda, hoy tampoco se ha ido, ¿vale? Evidentemente esto me puede llevar a que me cuesta concentrarme en otras cosas, a que voy dejando de lado actividades, ¿vale? Que me gustan, que voy dejando de lado relaciones sociales, ¿vale? ¿Ahí qué pasa? Que si veis, lo que va sucediendo es que voy dejando de tener cosas agradables en mi vida, ¿vale? Por esa obsesión que yo me voy metiendo con el acúfeno, ese aumento de la percepción, esos intentos de control, ¿vale? Que hago dejando de ver a la gente, dejando actividades en las que pueda aumentar la intensidad del acúfeno, etcétera, etcétera, ¿vale? También me voy sintiendo mejor porque al final voy dejando momentos en mi día a día en los que yo me siento feliz, en los que yo me siento contento. Entonces, aumenta la ansiedad, disminuye la felicidad, la alegría, mi estado psicológico va empeorando, ¿vale? Y además eso, yo no lo sé regular bien, ¿vale? Esas emociones. Me meto en esa habitación, en ese darle vueltas a la cabeza, ¿vale? En no dejar de preocuparme, en tratar, ¿no? De suprimir las emociones o esos pensamientos porque al final acaban saliendo, ¿no? Y eso me meto en ese afrontamiento de manera rígida y voy perdiendo esa capacidad de flexibilizar al respecto. Vale. Como os he dicho, ¿vale? Si vais teniendo dudas, id poniéndolas en el chat, ¿vale? Que además a mí me notifica aquí si vais escribiendo en el chat y así lo voy leyendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que al final, como os he dicho antes, ¿no? Hay ciertas variables predisponentes a que el acúfeno pues, pueda ser problemático en nosotros o que no, ¿vale? Por un lado, por ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Al final,
si yo soy más obsesivo, ¿no? Si yo tengo ya esa tendencia a por las cosas que pueden salir mal, preocuparme por ellas y darle vueltas a la cabeza. Si tengo también una tendencia más dependiente, ¿no? De al final, en vez de gestionar lo que me pasa yo, trato de hacerlo a través de otras personas u otras actividades u otros consumos externos, ¿vale? También va a ser más fácil que no pueda afrontar esto de manera adaptativa en un primer momento, ¿vale? No que luego no se pueda cambiar, como os estoy diciendo todo el rato. Neuroticismo, esto sería esa tendencia igual a la inestabilidad emocional, ¿vale? Si yo soy más de tendencia inestable, esto es un factor, ¿no? Que me puede desestabilizar muy fácilmente. Si yo tengo esa tendencia, ¿no? A evitar, cuando algo me genera malestar, no lo hago. Pues al final, ¿vale? Si veis, son distintas rasgos de personalidad que es muy fácil, ¿vale? Que con esto nos lleve a que no afrontemos el acúfeno de manera adecuada, ¿vale? Si yo igual de antes ya tengo una sobreactivación a nivel fisiológico, ¿no? Si yo ya voy acelerado, por así decirlo, si ya sufro de tensión muscular, ¿vale? Desde antes. Esto además, bueno, no sé si este año habrá una charla al respecto o no, pero bueno, sabéis que también a nivel sí, de fisioterapia también influye en el acúfeno, ¿no? Y que el tratamiento fisioterapéutico también es relevante porque la tensión muscular, ¿vale? Aparte de influir en el tema de la ansiedad, el estrés y todo eso, también influye, ¿vale? Puede influir en el acúfeno. Si ya, ¿vale? Llevo una época durmiendo mal o mucho tiempo, ¿vale? Con esas alteraciones entre el sueño y la vigilia. ¿Qué pasa, ¿vale? Esto lo hemos vivido todos con o sin acúfeno, ¿vale? Cuando yo duermo mal, aunque en general duermo bien, el día que duermo mal, luego también voy más a matacaballo, ¿no? O sea, estoy que no me entero en el trabajo, me irrito más con lo que me dicen mis compañeros, mi familia, mis amigos, reacciono no de manera más nerviosa. Pues esto también es importante, ¿vale? Si veis, si ya un día normal, cuando duermo mal, reacciono así a nivel emocional, si aparece un acúfeno, es mucho más fácil que se dispare esa respuesta emocional negativa, ¿vale? También a nivel cognitivo, ¿vale? ¿Qué influye? Pues que tengamos, ¿no? Ciertos sesgos cognitivos. Así un poco para que os suene, que ya en la terapia grupal lo veremos tranquilamente. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Los sesgos cognitivos, ¿vale? Son los atajos que toma nuestro cerebro a la hora de interpretar la información que nos rodea, ¿vale? O sea, nosotros no estamos todo el rato atento a toda la información que tenemos alrededor, no la procesamos, ¿no? De manera totalmente ilógica y concienzuda, ni analizamos esa información en base a toda nuestra experiencia pasada, ¿no? A toda la información que llevamos encima, sino que lo hacemos de manera más rápida, ¿no? Al final sacamos inferencias, o sea, llegamos a conclusiones rápidas en función de lo que yo percibo. Mi atención se fija en unas cosas o en otras, ¿no? Y me acuerdo más de unos hechos o de otros. Estos son los sesgos cognitivos, ¿vale? Un ejemplo así rápido para que veáis lo de la atención y los demás ya los explicaremos también más tranquilamente, este también. Al final, por ejemplo, ¿qué pasa, ¿vale? Cuando nos compramos un modelo de coche? Que vemos ese modelo de coche en todos los lados, ¿vale? ¿Es porque ese modelo de coche de repente se hayan disparado las ventas? No. ¿Qué pasa? Que es información relevante para mí. Entonces, como es información relevante para mí, mi atención de manera automática, aunque yo no me dé cuenta, selecciona, ¿vale? Mucho antes ese modelo de coche, porque se corresponde, ¿vale? Con lo que es importante. Pasa lo mismo, ¿no? Si tú o tu pareja está embarazada, estás esperando un niño, ¿no? O alguien importante para ti. Ves muchas más embarazadas por todos lados. No es que haya un boom de natalidad, sino que como es información relevante para ti, te fijas más en las embarazadas de lo que te fijabas antes, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué pasa con el acúfeno? Pues que una vez que se dispara, ¿no? Nuestra atención de manera automática lo va buscando, ¿vale? Aunque yo no quiera, porque es relevante para mí en este momento, ¿vale? Ya he visto que habéis escrito, ahora termino la columna y voy a ver lo que habéis escrito. También, ¿qué es lo que vemos? ¿Vale? Vemos pues, que hay unas ciertas creencias irracionales, ¿vale? A nivel cognitivo y metacognitivo. ¿Qué es esto? ¿Vale? Todos nosotros tenemos cierta forma, ¿no? De percibir el mundo, ¿vale? Ciertas ideas de cómo deberían ser las cosas, ¿vale? Cuando estas ideas chocan con la realidad, nos generan malestar, ¿vale? Con el acúfeno, por ejemplo, esa necesidad de control, ¿no? Todos tenemos la necesidad de controlar sobre todo lo que nos genera malestar. Pues, ¿qué pasa? Que con el acúfeno nos encontramos con algo que choca de frente contra eso. No lo puedo controlar y mucho menos con las vías con que controlas cosas normalmente, ¿vale? Entonces ahí es muy fácil que desencadene todo esto. Tenemos
esos pensamientos automáticos negativos, ¿no? Que decía, esto es insoportable, no voy a volver a escuchar nunca en silencio, así no hay quien viva, buf, es que a ver cómo está hoy, buah, ya verás que si salgo a tomar algo luego no voy a poder dormir, ¿vale? Y esas vueltas a la cabeza que les damos, ¿no? Esas rumiaciones. Voy a ver qué habéis escrito antes de continuar y sigo. Vale. Vale, nada, era sobre la grabación, eso ya lo iré editando. Vale, luego que también nos pasa, ¿vale? Que a nivel de comportamiento, ¿no? A nivel de lo que yo hago cuando me siento mal, pues también hay ciertas cosas que ya hago de antes que me pueden llevar a que el acúfeno sea problemático, ¿no? Lo que os he dicho. Si yo evito aquello que me genera malestar, si intento controlar, ¿no? Las cosas, que al final esto es algo que no puedo controlar, si no tengo actividades de ocio, actividades placenteras, si no sé expresar muy bien lo que me pasa, ¿no? Si no tengo relaciones de apoyo. Al final, de hecho, la asociación ha salido varias veces, ¿no? Este tema de cómo muchas veces nos cuesta hablar sobre el acúfeno, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente que tenemos alrededor no lo entiende, le quitan importancia, ¿no? Entonces ahí se mezcla esa sensación de que no tenemos un buen apoyo social, no tenemos con quién hablar de ello, ni sabemos cómo expresarnos, ¿no? O hablamos mucho del acúfeno o no hablamos nada. Entonces ahí también es importante, ¿vale? Porque un buen apoyo social, ¿vale? También nos hace que todo esto sea más llevadero. Al final somos seres sociales, ¿vale? Y necesitamos también de los demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Si veis esto un poco, a lo mejor con lo que he dicho antes de dependencia, podéis decir, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que ser independientes o dependientes? Pues a ver, es un término medio, ¿vale? Al final no es, las cosas no son o blanco o negro. Hay una escala de grises entre medias que es en lo que nos tenemos que empezar a mover, ¿vale? Va a haber ciertas cosas que tenemos que ir tirando por nosotros mismos y el acúfeno tenemos que aprender a gestionarlo nosotros mismos porque nadie más puede ayudarnos en ello, pero también nos podemos valer un poco de la gente que tenemos alrededor, ¿vale? En su justa medida, porque al final si estoy todo el rato hablando del acúfeno, a los que tengo alrededor les harto, ¿no? Y también si no hablo nada, notan que me pasa algo, pero no saben cómo ayudarme, ¿vale? Entonces todo en su justa medida. ¿Qué pasa? Eso, que el malestar emocional, si yo ya de antes estoy pasando por una época de ansiedad, de tristeza, de irritabilidad, ¿vale? Frustración, culpabilidad, evidentemente, ¿vale? Es mucho más fácil que toda esta respuesta emocional se mantenga y se dispare, ¿vale? Con el acúfeno. Si ves eso, hay un montón de, aparte de lo que os he comentado, pues vemos, ¿no? Un montón de cosas que se pueden volver a resumir en esta imagen. Pues si yo de antes tengo estrés psicológico, si en general no gestiono bien el estrés, si veo que no puedo enfrentarme, ¿no? A la enfermedad, si estoy insatisfecho con mi vida, si no tengo una buena calidad de vida, si ya tengo temas de ansiedad, de depresión, ¿no? Tengo otros problemas también a nivel somático, pues puedo tener malestar a nivel cardiovascular, como os pone ahí, a nivel audiológico, ¿no? También tengo pérdida auditiva, otro tipo de problemas, ¿vale? A nivel físico, como os comentaba, si ya tengo problemas sociales de antes, problemas laborales, ¿vale? Si mi atención se fija en acúfeno, si no duermo bien, ¿vale? Todo esto va a hacer, como veis aquí, ¿vale? Que cada vez vaya afrontando peor el acúfeno, ¿vale? Y sea más fácil que me meta en este bucle que os he comentado antes. Vale. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Por qué es importante el tratamiento psicológico en el acúfeno? ¿Vale? Pues un poco por lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que vais a los médicos y generalmente no tienen una respuesta que daros, ¿no? Hay algunos que sí, ¿no? Cada vez alguno tiene más idea de por dónde van los tiros, pero al final, cuando vas a un médico y no te puede ayudar ni con medicación ni con una intervención quirúrgica, muchas veces pues se quedan un poco cojos. Es que no tienen muchas más herramientas, ¿vale? Con las que poder ayudaros. Y el acúfeno es una de esas problemáticas en las que no tenemos ni tratamiento farmacológico ni quirúrgico, ¿vale? ¿Cuáles son los tratamientos que a nivel científico están probados? Pues por un lado la TRT, ¿vale? Que eso es pues, una terapia que no se hace desde la psicología, ¿vale? Que es desde la audiología. Y el tratamiento psicológico cognitivo-conductual, ¿vale? Que es lo que yo hago y lo que os he venido a contar. Esto que se centra, ¿vale? En tratar, ¿vale? De un poco aprender a gestionar de otra manera, ¿no? Y aprender a modificar esos aspectos que os he ido comentando, ¿vale? Que a nivel psicológico influyen en esa percepción del acúfeno, ¿no? Y en que el acúfeno se vuelva problemático, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tratar de aprender? Por un lado, a manejar mi atención, ¿no? A que aunque mi atención de manera automática se centre en el acúfeno,
yo sea capaz de redirigirla, ¿vale? Hacia otros estímulos, ¿vale? Evidentemente ahora estaréis pensando que eso no es nada fácil y evidentemente no es fácil, pero es la práctica, ¿vale? Con la práctica se puede conseguir. También un poco a manejar esos pensamientos tan negativos, ¿no? La idea tampoco es ser los súper positivos y que todo es maravilloso, ideal, ¿vale? Sino es aprender a tomar perspectiva, ¿vale? Vale, lo que me está pasando evidentemente me está fastidiando bastante y me está condicionando mi vida, pero a día de hoy y estoy haciendo cosas para que deje de hacerlo, ¿vale? Si veis eso, no es, o sea, no es súper positivo de todo va genial, sino es realista. A día de hoy me está fastidiando, pero estoy tratando de cambiar eso, ¿vale? Y estoy tratando de hacerlo, pues con una ayuda de un profesional, ¿no? No tratando de evitar situaciones o enmascararlo u otras cosas que me pueden generar malestar, ¿vale? También a nivel fisiológico aprenderemos a relajarnos, ¿vale? Que es muy importante. También a manejar nuestras emociones, ¿vale? Todo esto que hemos visto que hacen que el acúfeno sea el aspecto central, ¿vale? De mi vida y que hacen que yo no pueda centrarme, ¿no? Ni hacer otras cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso, que aunque no haya un malestar emocional, o sea, un malestar emocional asociado como tal al acúfeno, ¿vale? Sí que se pueden trabajar esa atención, ¿vale? Esa sobreactivación, esos otros aspectos que influyen en la percepción del acúfeno, ¿vale? Pero eso, generalmente cuando no hay un gran malestar emocional asociado, esto un poco de manera automática lo va haciendo la persona, ¿vale? Pero generalmente suele pasar más esa mala adaptación que nos lleva a esto, ¿vale? ¿Cuál es la principal diferencia, ¿vale? Entre un tratamiento psicológico y un tratamiento biomédico, ¿vale? Sea farmacológico o sea una intervención quirúrgica. Es que en el tratamiento psicológico tenéis que tomar un papel activo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Lo que os comentaba antes, que para que funcione tenéis que hacer cosas, ¿vale? O sea, estamos acostumbrados a que si me duele el estómago, me tomo una pastilla y se me pasa, o voy al médico y me lleva a cabo una intervención quirúrgica. O sea, al final yo lo que hago es ir al médico, ¿no? Y si no, coger la pastillita y llevármela a la boca. Pero ya está. No tengo que yo hacer un esfuerzo por hacer algo de manera activa. Aquí si veis, ¿vale? Para aprender a manejar mi atención, mis pensamientos, mis emociones, yo tengo que hacer cosas, ¿vale? Vais a tener que llevar a cabo lo que yo os vaya diciendo sesión a sesión, ¿vale? Ahí va a ser la diferencia entre que consigáis resultados o no lo consigáis, lo que vosotros practiquéis. Entonces, si veis, ¿vale? Vamos a ir a trabajar todas las variables que os he dicho, ¿vale? Que juegan un papel con las distintas técnicas, ¿vale? Que a día de hoy tienen validez científica, ¿vale? Veremos temas de higiene del sueño para poder descansar, ¿vale? Que es fundamental, como os he dicho. Para manejar nuestra atención, veremos entrenamiento atencional, veremos técnicas de distracción, ¿vale? A nivel de pensamientos, veremos cómo hacer eso que os he dicho yo, tomar perspectiva, ¿no? De darnos cuenta que estamos teniendo un pensamiento negativo, ¿vale? Y poder hacer ese cambio a una perspectiva más realista que yo, si veis, os acabo de ejemplificar, ¿vale? Veremos también un poco eso, cómo regular nuestras emociones y yo generalmente voy a evitarlas, a evitar aquello que me hace sentirme mal, qué es lo que tengo que hacer para que no me sienta mal, ¿no? Y al final tengo un afrontamiento adaptativo de esto que me está pasando, ¿vale? También eso sí, tengo que evitar, iré viendo cómo exponerme, ¿no? De manera gradual a aquello que me genera ansiedad. Mañana, ya sé que no tengo que evitar aquello que me genera ansiedad y cojo y me expongo a ello, ¿no? Y voy de golpe. No, no es así de fácil. Tenemos que ir poco a poco porque si no lo que me va a generar es muchísima más ansiedad y al final me voy a retraer más. Entonces eso lo iremos viendo cómo hacer, ¿vale? También veremos cómo recuperar un poco esas actividades que hemos dejado de lado, ¿no? Cómo volver a retomarlas de manera gradual para que también pues vaya pudiendo volver a sentirme mejor, ¿vale? Al final, evidentemente, cuando yo me siento mal, no me apetece hacer cosas, ¿vale? Y no puedo obligarme a hacer todo lo que hacía antes. Tengo que ir eso de poquito en poquito para poder volver a disfrutar como disfrutaba antes. Veremos esa parte tan importante también, ¿vale? De cómo expresar lo que me pasa, ¿vale? Cómo mejorar mis relaciones sociales y lo que os he dicho, ¿vale? El tema de relajación que lo haremos a lo largo de toda la terapia, ¿vale? Vamos a ir ahora a cómo es la terapia grupal en concreto, ¿vale? O sea, estas variables que os he explicado aquí se trabajan, ¿vale? Tanto en la individual como en la grupal, ¿vale? Pero se trabaja de distintas maneras. ¿Qué pasa en la terapia grupal? ¿Vale? Que tenemos las sesiones programadas, ¿vale? Las sesiones son los viernes por la tarde, serán más o menos 1 hora y media, ¿vale? Y vamos a ir un poco a técnica, ¿vale? O sea, cada sesión va a tener un programa establecido, ¿vale? O sea, no va a ser
yo hoy siento que necesito trabajar esto y entonces lo vamos a trabajar. No, vamos a trabajar lo que yo ya tengo programado, ¿vale? O sea, tiene un sentido, tiene un porqué. Y vamos a ir de una técnica a otra de manera progresiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para conseguir efectividad, ¿vale? Hay que ir a todas las sesiones, ¿vale? No se puede saltar ni una porque al final es eso, tiene un sentido. Vamos a trabajar en base a lo que hemos trabajado en la sesión anterior, ¿vale? Entonces vamos a ir progresando de forma paulatina, ¿vale? Entonces es importante que tengáis esta idea. En la terapia grupal se trabaja, ¿vale? Sesión a sesión con unos objetivos marcados ya por mí de antes, ¿vale? Y también muy importante, al final si tenemos hora y media y somos un grupo, no es una terapia grupal como se tiene conceptualizada, ¿vale? Por ejemplo, por las películas, ¿no? De tema de Alcohólicos Anónimos, que llegamos, nos presentamos y cuento lo que me pasa, ¿vale? No es así. Lo que vamos a hacer es eso, yo voy a prepararme un poco, pues una presentación como esta, ¿vale? Yo os voy a ir explicando cosas y os voy a ir indicando cómo hay que trabajarlas, ¿vale? Sería más como un poco más orientado a lo que es un cursillo, ¿vale? Un taller, más que una terapia como se ven en las películas. Entonces vamos a ir viendo eso, de semana a semana tendremos deberes y los tendréis que ir haciendo, ¿vale? ¿Va a haber espacio para compartir lo que nos pasa? Pues según el tiempo que tengamos, podremos compartir más o menos, ¿vale? Pero vamos a darle prioridad a ver un poco lo que tenemos que ir viendo, ¿vale? Y a trabajar en cada sesión lo que está estipulado, ¿vale? ¿Qué vamos a tener también? Vamos a tener una evaluación antes y después del tratamiento, ¿vale? ¿Qué pasa este año? ¿Vale? Es el tercer año, otros años los hemos hecho de otra manera, ¿vale? Y este año lo que vamos a hacer es eso, sesiones semanales, son 11, ¿vale? De cuando empecemos ahora en octubre hasta diciembre, ¿vale? Y luego va a haber otro curso igual, ¿vale? De enero a marzo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo un poco esto, ¿vale? Que os estoy proponiendo, como ya os he dicho, estoy llevando a cabo una investigación al respecto, ¿vale? Entonces tengo que seguir, pues, al final, las indicaciones que hay que seguir para poder demostrar, ¿no? La eficacia del programa que yo estoy llevando a cabo. Entonces, con todos los que os apuntéis, ¿vale? Vamos a llevar a cabo la evaluación y luego ya os dividiré de manera aleatoria, ¿vale? O sea, que al final el grupo que os toque os ha tocado y uno empezaréis en octubre y otros empezaréis en enero, ¿vale? Es importante eso, que hagáis la evaluación aún así ahora, porque yo tengo que comparar, ¿no? Al final, si acudís a terapia, ¿cuál es la diferencia con no acudir a terapia ahora? Que luego lo vas a recibir igualmente, ¿vale? Entonces, para apuntaros, ¿vale? Si estáis interesados en la terapia grupal, hay que mandar pues, una hoja de inscripción, ¿vale? Que eso pues la tenéis que solicitar al correo, ¿vale? De AMAT, a través del que os ha llegado la convocatoria a esta charla, ¿vale? Solicitáis la hoja de inscripción a la terapia grupal, ¿vale? Y os inscribís antes, ¿vale? Del martes que viene, ¿vale? O sea, tenéis unos días, pero eso, antes del martes que viene para que esto no se nos alargue en el tiempo, ¿vale? Entonces, antes del martes le mandáis la hoja de inscripción a Virginia, ¿vale? Al correo de la asociación, ello me lo reenvía a mí, ¿vale? Y yo os mandaré la evaluación a todos los que estéis apuntados, ¿vale? Seáis lo que seáis. He visto que habéis puesto algo en el chat, voy a mirar, ¿vale? La terapia grupal es presencial o modo online como esta conferencia. Como ya os ha dicho Virginia, va a ser online, ¿vale? Va a ser a través de esta misma plataforma, a través de Zoom, ¿vale? ¿Por qué? Pues eso, porque con un poco lo que está pasando ahora, hasta ahora la hemos hecho presencial, ¿vale? Pero ya el año pasado la tuvimos que parar a mitad de la terapia porque, pues como empezó el estado de alarma y parecía que iba a ser temporal, la paramos, ¿vale? Entonces, este año de momento va a ser vía online, ¿vale? Y si en algún momento pues esta situación mejora y nos podemos ver de manera presencial, genial. Pero si no, va a ser por Zoom, ¿vale? También lo bueno, pues como hay algunos que sois de fuera de Madrid, este año podéis hacer la terapia grupal, que también es de las que otros años, pues como era de manera presencial, no habéis podido acceder. Entonces, mira, pues también esa ventajilla que tenemos ahí, ¿vale? Voy a ir ahora a explicar, ¿vale?, cómo es la terapia individual, ¿vale? La terapia individual, pues evidentemente va a ser mucho más personalizada, ¿vale? Pues habría ese contacto inicial, ¿no?, en el que pues vemos a ver cuál es el primer día que nos podemos ver, ¿vale? También vía online o vía presencial y hago una evaluación inicial, ¿no? Si veis cuál es la diferencia, la terapia grupal, yo con un conjunto de cuestionarios os los envío, ¿no? Y esos cuestionarios me los enviáis de vuelta. En una terapia individualizada hay entrevista, ¿no? Vosotros me contáis a viva voz, pero al final eso, con un grupo no puedo hacer eso, ¿no? No puedo ir que uno a uno me contéis cuál es vuestra experiencia con el acúfeno y cómo se está afectando. Lo tenemos que hacer de esa otra manera, ¿vale? A través del papel.
¿Qué pasa? Que yo acabo esa evaluación inicial, esas 2 o 3 sesiones, ¿no? Y yo en la terapia individual hago un modelo explicativo personalizado, ¿vale? Y un plan de tratamiento personalizado, ¿vale? O sea, en base a lo que esa persona me haya contado y lo que yo haya extraído de esa evaluación, establezco ese plan de tratamiento, ¿vale? Que en vez de ir como la terapia grupal con un cronograma fijo, se va adaptando, ¿no?, a los tiempos y necesidades particulares de la persona, ¿vale? O sea, tiene una planificación mucho más adaptativa, ¿vale? Y más individualizada en función de cada paciente. Evidentemente, ¿vale? Sí que podemos dar, y sí que se da cabida a la terapia grupal, a hablar en concreto de las experiencias individuales y personales de cada uno, ¿vale? Porque al final estamos en un cara a cara y la persona me va contando, pues un poco cómo ha ido gestionando, ¿no?, esa semana el acúfeno, ¿vale? ¿Qué vivencias ha tenido? Y yo puedo ir en función de esas vivencias, ¿vale? La vamos trabajando más de tú a tú y más en concreto. La terapia grupal, como os he dicho, no es más un poco idea de masterclass, ¿vale? Al final de la terapia individual también hago una evaluación final, ¿vale? Con un alta y unos seguimientos, ¿vale? Para ver que esos objetivos se mantienen, ¿no?, después del tiempo y que la persona sigue bien, ¿vale? En la terapia grupal también hay una evaluación al final, ¿vale? O sea, la terapia grupal sería esa evaluación ahora, ¿vale? Cuando os inscribáis, os inscribís, hacéis la evaluación, me lo reenviáis, ¿vale? Que ya también os daré la fecha para que lo reenviéis todo, ¿vale? Y yo ya asigno de manera aleatoria los participantes a los dos grupos, ¿vale? Inicio la terapia grupal con el grupo que haya quedado de octubre, ¿vale? Y cuando termine este grupo en diciembre, vuelvo a evaluar a los dos grupos, ¿vale? Al que haya empezado en octubre y al que empiece luego en enero. Y ya, pues el que haya hecho de octubre a diciembre, ya está, ya no hay nada más. Y el de enero ya empezaríamos la terapia, ¿vale? Y volveríamos a evaluar, pues para que vean la eficacia. Un poco con esto, ¿vale? Yo creo que veis cuáles son las diferencias entre una terapia individual y una grupal. En la individual, ¿qué pasa? Pues el tratamiento es mucho más personalizado, ¿vale? Mucho más ajustado a lo que le pasa, ¿vale? A cada persona, a la necesidad que tiene la persona. Al final eso no es de octubre a diciembre, se ajusta, ¿no? En función de lo que necesita la persona, pues los meses que necesite para trabajar esto será lo que dure, ¿vale? Evidentemente solo se comparte conmigo, ¿no?, aquellos pensamientos y aquellos sentimientos que tienen en torno al acúfeno y a lo que le está pasando, no con un grupo de gente. Se pueden trabajar mucho más en profundidad, pues todas aquellas variables que juegan un papel en el acúfeno problemático, ¿no? Hay mucha mayor flexibilidad, pero evidentemente también hay un mayor coste a nivel económico, eso está claro, ¿vale? Al final, la terapia individual, si la queréis hacer, la tenéis que pagar aparte, ¿vale? ¿Qué pasa con la terapia grupal? Pues que el tratamiento está estandarizado, ¿no? Yo ya lo tengo estipulado, ya tengo ese cronograma hecho en el que cada sesión vamos a trabajar una cosa, ¿vale? Con esa programación fija y delimitada, ¿vale? Se comparten eso, pues al final quien quiera hablar, ¿vale? En la medida en la que podamos compartir historias, pues va a ser en un grupo, ¿vale? Va a ser con más gente si queréis hablar de vuestras vivencias personales, que hay gente que no le importa, pero bueno, hay gente que a lo mejor no le apetece. También esto tiene una parte positiva, ¿vale? Esa parte positiva en la que podéis hablar con otras personas que estén pasando por lo mismo, ¿vale? Y os podéis sentir comprendidos y podéis sentir que empatizan con vosotros, ¿vale? Otras personas que sufren lo mismo, que al final muchas veces es algo que sentís que no tenéis, ¿no? Que cuando habláis con amigos, con compañeros o con familiares, no comprenden, ¿no? Hasta qué punto puede condicionaros el acúfeno, ¿no? Si eso nos duele ni se ve. También lo que pasa es que no podemos profundizar, ¿no?, a nivel individual en lo que le pasa a cada persona, ¿vale? Pues cuando veamos las técnicas podemos poner ejemplos genéricos y eso podremos hablar de alguna experiencia de alguno, pero no vamos a poder hablar de lo que les pasa a todos. Imaginad, si somos 8, en 1 hora y media no da tiempo a hablar de lo que les pasa a todos, ¿no? Y es que eso es otra cosa, ¿vale? Que ahora después también os explicaré. ¿Qué pasa? Que hay mucha menor flexibilidad, entonces al final son los viernes a una hora determinada, ¿vale? Los viernes por la tarde a una hora determinada y ya está, y no podemos cambiarlo, ¿vale? Sin embargo, pues evidentemente la terapia individual, si imagínate, nos vemos el martes a las 5 y por lo que sea no se puede, podemos buscar otro hueco en el que nos podamos cuadrar los dos, ¿vale? ¿Qué pasa con la terapia grupal? Que evidentemente pues no tiene coste económico, ¿vale? Con la asociación el coste económico que tiene es, ya está, la cuota de socio y con eso está incluido, ¿vale?, la posibilidad de disfrutar de la terapia grupal. Entonces, en ese sentido, es gratuita, ¿vale? Importante, ¿vale? Para terminar con lo que sería la terapia psicológica, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues lo que os he dicho antes, que hay una serie de factores, ¿no?, que son fundamentales para que la terapia, sea grupal o sea individual, funcione, ¿vale?
por un lado eso, proactividad, o sea, los que participéis vais a tener que hacer cosas por vuestra parte, como os decía, ¿vale? Yo no soy un sujeto pasivo que recibo la charla de la psicóloga y ya está, ¿vale? Si recibo la charla de la psicóloga, pero luego no hago nada, no os va a servir, ¿vale? Tenéis que recibir mi charla, cogerla, absorberla y poner en marcha lo que os vaya contando, ¿vale? Os tenéis que esforzar, como os digo, ¿vale? O sea, va a ser algo que no es fácil, ya os lo digo, evidentemente no es fácil, pero con la constancia, ¿vale? Con ese compromiso, con esa continuidad, ¿vale? Es como vais a conseguirlo, ¿vale? Al final esto la idea es un poco como pasa cuando alguien inicia una dieta, ¿no? Pues, ¿qué quiere? ¿Que de hoy para mañana ya haya perdido 5 kilos? Pues no, o sea, eso es imposible. Y si lo consigo, evidentemente para mi salud no va a ser beneficioso. Con esto pasa lo mismo, ¿vale? Al final, para conseguir esos cambios a nivel psicológico y a nivel emocional, requiero tiempo y esfuerzo y a lo mejor en el corto plazo no veo muchos resultados, pero si me mantengo, cuando eche la vista atrás voy a decir, ostras, no tiene nada que ver cómo estoy ahora a cómo estaba hace unos meses, ¿vale? Por ejemplo, lo que puede pasar también con el ejercicio físico, ¿no? Al final, si yo voy 2 días al gimnasio y ya con eso pretendo tener mucha más resistencia o que a nivel visual se note mucho el cambio, pues no voy a conseguir. Pero si lo mantengo, no es cuando eso, pues echáis atrás y digo, ostras, ¿cómo estaba el año pasado y cómo estoy este, ¿no? Y por último, muy importante, hay que tener sinceridad, ¿vale? Tanto a nivel individual como grupal, si no sois sinceros, ¿vale? Con vosotros mismos y conmigo de los progresos que estáis haciendo, no os va a servir para nada, ¿vale? Al final mmm, no vais a estar avanzando, ¿vale? Como podríais llegar a avanzar, ¿vale? Esto es un poco lo que es la terapia grupal, ¿vale? Ahora, más que nada, por la gente que se tenía que ir, pues que he ido ahí un poco corriendo para que se vaya con la idea, ¿vale? Ahí tenéis mis datos de contacto, a través de la asociación también podéis contactar conmigo, os los pueden facilitar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo importante, lo que os he dicho, que tengáis claro, ¿vale? Los 2 tipos de terapia y un poco lo que vais a tener que poner de vuestra parte para que cuando os apuntéis, por ejemplo, a la terapia grupal, ¿vale? Aunque sea gratuita, que sí que requiere por vuestra parte que vengáis, que hagáis lo que os diga, ¿vale? Y que os comprometáis, porque si no, no vais a conseguir nada, ¿vale? Y luego tan importante, que si no os vais a estar cubriendo una plaza de una persona que a lo mejor sí que está interesada y quiere continuar en ello y no ha podido acceder porque vosotros ya lo habéis cubierto, ¿vale? Entonces, aunque sea gratis, si os apuntáis, por favor, que sea con compromiso, ya sabiendo lo que es, ¿vale? Que no es un hola, soy fulanito y vengo a contaros mi vida, sino que va a haber que trabajar, os voy a dar unas directrices, ¿no? Y que para que lo podáis aprovechar tenéis que hacer eso, ¿vale? Luego, con el tema de poder contar vuestras vivencias en torno a la CUFE, ¿vale? La asociación también hace reuniones de afectados, ¿vale? Que eso ahora después os contará Virginia, pero pues me imagino que seguirá así por vía Zoom, os convocarán, ¿vale? Que esas reuniones de afectados sí que es el momento en el que podéis hablar entre vosotros un poco más de eso, de lo que os pasa con el acúfeno, de cómo lo vivís, ¿no? Y cómo sentís al respecto de una manera más informal, ¿vale? Y que os puede recordar más a lo que se ve en las películas, ¿vale? Esas serían las reuniones de afectados y esto es la terapia grupal que es más estipulada, más concreta y más estandarizada, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quería contar hoy, ¿vale? Por mi parte ya finalizo, voy a dejar de compartir la pantalla.